Saben que esta noche estuve predicando la palabra del Señor en la segunda noche del evento aquí en Worcester, Massachusetts, con el pastor Roberto Núñez, la iglesia Centro Shalom, aquí en la costa este de Estados Unidos. Y el tema que yo toqué fue pequeños pecados que matan. Y hablé sobre la confesión también. Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 1? Dice que si confesamos nuestros pecados a Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Luego el capítulo 2 de Primera de Juan también, la segunda epístola del evangelista Juan, dice que, hijitos, os escribo estas palabras para que sepáis que si alguno hubiere pecado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. En pocas palabras, al final del día sabemos que, de acuerdo a la palabra del Señor, cuando hay que confesar algo, podemos confesarlo directamente a Dios Todopoderoso. Y Jesucristo es nuestro abogado, nuestro intermediario. Sabemos que es nuestro Redentor. Yo tengo más de 51 años predicando el Evangelio y enseñándole a millones de personas que cuando uno va a venir delante de Dios, es delante de Dios. Yo sé que hay un pasaje en la Biblia que dice: confesaos los unos a los otros vuestros pecados. Está refiriéndose a si hemos ofendido a alguien, que podamos ir a esa persona y decirle: discúlpame, perdóname, confieso que te he ofendido, que hablé mal de ti, o cualquier asunto relevante a ese tema. Pero cuando se trata de que tenemos que confesar nuestros pecados, como la Biblia dice, tenemos que ir delante de la presencia de Dios. Pues resulta que Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, el líder de la Iglesia Católica Romana, el máximo líder, obviamente le llaman el infalible, le llaman el Santo Padre, le llaman el que ocupa la silla de San Pedro, le han denominado el líder de la Iglesia Católica Romana con más de 1.3 billones de seguidores. Y se supone que el que ocupa esa posición como papa, que a propósito yo no encuentro en la Biblia ningún título de papa. Encuentro que hubieron apóstoles, no sé, noté bien lo que dije, hay evangelistas, pastores, maestros, profetas, pero papa yo no lo encuentro en ninguna parte de la Biblia. Pero bueno, él es el líder de la Iglesia Católica. Me he preguntado tantas veces por qué viste de blanco. ¿No se han preguntado ustedes qué se supone que está tratando de reflejar algo de santidad por la forma que viste de blanco? ¿Qué está representando? ¿Podemos nosotros también vestir de blancos? Bueno, hay algunas religiones que también los que están al frente visten de blanco, como los santeros, como los espiritistas, pero bueno, ese es otro tema para otro día. Resulta que hay un sacerdote de 91 años, el nombre de él es Otmar Eklof, originario de Suiza, y este sacerdote acaba de ser entrevistado por un periódico en Suiza hace 3 días atrás, creo que fue el 7 de diciembre apenas, que fue jueves o viernes, y este sacerdote habló que siempre venía con él, me imagino que todavía llega, Francisco Jorge Mario Bergoglio, para confesar sus pecados. Esta es una gran noticia. Realmente decimos, ¿qué? ¿El Papa Francisco confesó sus pecados? ¿A poco tiene pecados el Papa de Roma? Estamos hablando de una noticia verdadera. Yo no les voy a contar algo que no ha sido verificado, que no ha sido confirmado, que no ha sido literalmente... yo siempre busco información que siempre esté confirmada y verificada y corroborada. Este sacerdote es originario de Suiza y en el 2004 lo trajeron de Suiza porque habla 3 idiomas, habla el italiano, habla el francés, habla el alemán. A propósito, Jorge Mario Bergoglio, hay que reconocer que es políglota también, es originario de Argentina, su primer idioma es el español, fue el obispo de Buenos Aires, pero él habla varios idiomas también, habla el italiano y habla el español, por supuesto, y un poco del inglés. Pues resulta que hace 3 días o 72 horas atrás, en la entrevista, el sacerdote Otmar Eklof, que es franciscano,
franciscano, oiga qué tremendo, franciscano entrevistó, lo entrevistaron a través de un periódico, creo algo así, Suiza, y abrió su boca y dijo que él era el confesor del Papa Francisco antes de que fuera Papa, y obviamente pensamos que durante su papado también. Dicen que lo mandaron a traer durante el final del papado de Juan Pablo II. Y mi pregunta es, ¿qué se supone? ¿Que el Papa Francisco tiene pecados que tiene que confesar? Eso nos muestra que es un hombre normal, que es como toda persona ordinaria. Pero luego lo presentan como si fuera una figura más arriba de todos los demás. Le llaman el infalible. Y si le llaman el infalible, significa que él no puede pecar. Déjame decirle una cosa. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Nadie es justo. Todos han pecado. Dice la palabra Romanos 3:23. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No me importa si lleva el título de papa, si viste de blanco, si el emblema es que no, que es el gran líder de la religión católica con 1.3 billones de personas. Pero tengo un comentario muy importante que voy a compartir en un momento. Espéreme, tenga paciencia porque esto es muy importante. Estamos hablando, yo estoy ahora mismo, es el domingo 10 de diciembre 2023, desde la ciudad de Worcester, que está como una hora al sur de Boston, Massachusetts. Y siempre tengo información, estoy analizando todo lo que me llega en cualquier lugar del mundo. Y de acuerdo a lo que yo estaba investigando, este sacerdote empezó a abrir la boca. Y obviamente no va a revelar lo que el Papa Francisco confesó, pero lo que podemos entender es que este Papa literalmente estaba hablando sobre el sacramento de la reconciliación y la importancia de la confesión. Y como confesor de Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, él dice que si estaría confesándolo hoy, supongo que ya tienen tiempito que no lo confiesa, me imagino, si él estaría confesando al Papa hoy, estaría dándole una penitencia muy diferente. Ahí vamos con esto primeramente. ¿Por qué diferente? Bueno, primeramente que yo no creo en esto de las penitencias, porque no hay tal cosa como que una penitencia por esto y por aquello. Y recuerde que la Iglesia Católica define o más bien pone niveles: pecado mortal, pecado venial, que delante de Dios eso es ridículo, absurdo, herejía, porque no existe tal cosa como pecado venial o pecado mortal. Pecado es pecado, grande, pequeño, chico, no importa, pecado es pecado. Pero él dice que si estaría confesando al Papa Francisco hoy, le daría una penitencia para lo de la lengua, porque dice que el Papa es muy rápido en hablar y dice cosas que mejor no diga nada. Eso es lo que dice. Y tiene 91 años este sacerdote originario de Suiza, Ottmar Egloff. Dice que yo le estaría dando una penitencia. Mi amigo que me estás escuchando, número uno, el Papa Francisco no es el infalible. Segundo, es líder, sí, de la religión católica, máximo líder. Tercero, no ocupa la silla de San Pedro. San Pedro fue un hombre verdaderamente de Dios, el discípulo más conocido al principio antes de llegar Pablo. Número 4, sabemos muy bien que el Papa Francisco, óyeme, es un hombre ordinario, normal como tú y como yo. Número 5, el Papa Francisco tiene pecados. O Jorge Mario Bergoglio, vamos a hablar distinguiendo, haciendo la clarificación. Jorge Mario Bergoglio, porque para mí no es el Papa Francisco, para mí es un ser humano a quien soy cortés con él si lo encuentro, lo reconozco como una persona que fue creado a la imagen y semejanza de Dios, pero para mí no es el infalible. Para mí no es más que yo, tampoco menos que yo. Es un ser humano. Dios no hace acepción de personas. Y de confesar sus pecados,
Sí tiene que confesarlos. Especialmente la cantidad de cosas que ha declarado en los últimos 10 años. La cantidad de conducta, de actitudes. Si yo fuera el que estaría frente al Papa Francisco o a Jorge Mario Bergoglio, yo le diría estas palabras. Señor Bergoglio, lo primero que usted tiene que confesar es pedirle perdón a Dios. No conmigo, no con el sacerdote Egloff de Suiza, no con su confesor, no con ningún sacerdote, con Dios directamente. Tiene que pedirle perdón a Dios por su idolatría. ¿Cómo? Es un idólatra. En el momento que Jorge Mario Bergoglio se pone de rodillas frente a la estatua de María, y a propósito, yo creo y amo a María, María la madre de Jesús, pero para mí María no es ni corredentora, ni mediadora, ni intercesora. Fue la madre de Jesús, pero no es mi salvadora. No necesito hablar con María, bendecir a María, adorar a María, que me lleve al Hijo para que el Hijo me lleve al Padre. La Biblia dice categórica y marcadamente que no hay otro nombre bajo el cielo, en la tierra, en que podamos ser salvos si no es en el nombre de Jesucristo. Y que quede claro que Jesucristo dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. A María, todo cristiano que conoce la Biblia bien, tiene que amarla como cualquier persona que amamos como cristianos. Pero yo lo sé, que María fue la mujer más bienaventurada y bendecida en la historia del mundo, porque trajo al mundo en su santa vientre el Salvador de la tierra. Eso lo sabemos. Pero de nuevo, repito, recalco, reitero, María no es mi redentora ni mediadora. No necesito hablarle, postrarse delante de una estatua. Y esa es otra cosa. La Biblia dice que tienen ojos y no ven, manos y no tocan, pies y no caminan, yesos, madera, cristal, de lo que esté hecho. Eso es idolatría. Tenemos un Dios vivo que reina para siempre. Está sentado Dios a la derecha de Dios Padre, bueno, Jesucristo, y mandó su Espíritu Santo, que es el que vive dentro de nosotros. Así que la idolatría es un pecado contra Dios. Y mire lo que dice Éxodo capítulo 20. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y dice también, y no te harás imagen de ninguna cosa creada, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. O sea, no las honrarás. Amigo, donde quiera que me estés viendo, Dios no comparte su gloria con absolutamente nadie. Así que si yo estuviera frente a Jorge Mario Bergoglio, señor Bergoglio, le digo con todo cariño y respeto, pídale perdón a Dios y confiese su pecado de idolatría. Segundo, confiese su pecado de estar declarando tantas herejías, tantas barrabasadas, tantas barbaridades que usted ha dicho. Primero, que no hay infierno. Segundo, que hay que orar por la crisis climática. Señor Bergoglio, eso no es tan importante como que hay que orar por las almas, como que hay que orar literalmente para nosotros buscar a Jesucristo para salvación. Tercero, yo le diría al señor Bergoglio, creo que es tiempo de que abras tus ojos y empieces a amar la nación de Israel. ¿Cómo? ¿Sabían ustedes que todavía a estas alturas, desde el 7 de octubre, yo estoy seguro que el Vaticano ha mandado algún mensaje, obviamente, ¿no? Porque hay representantes del Vaticano en Israel, etc. Pero de que el Papa Francisco haya levantado el teléfono y haya hablado con Benjamín Netanyahu, el primer ministro de la nación judía, a decirle, estoy con Israel y condeno públicamente el grupo terrorista de Hamás. Esto todavía no lo han visto mis ojos. Esto todavía no ha acontecido. Esto no ha ocurrido. Punto, se acabó. Esto no ha ocurrido. Pero eso sí, cada rato está diciendo, necesitamos un cese de fuego. Amigo, cese de fuego cuando estos terroristas
que son bárbaros y salvajes, masacraron más de 1,200 judíos en un Shabbat, sábado 7 de octubre en la mañana. Decapitaron la cabeza de niños recién nacidos, quemaron familias completas, sistemáticamente con un comandante violaron todas las mujeres y las niñas, hicieron lo que es inimaginable. Jamás es un grupo de terroristas que tienen que ser eliminados. No confunda el ser cristiano, el amar a Dios con lo que es correcto y propio, de acuerdo a la misma palabra de Dios. Son enemigos de Dios. Y usted que me está mirando va a pensar, hermano Gary Lee, usted no tiene amor. No tiene nada que ver con amor, que tenga o no tenga amor. Amo a toda la gente del mundo. Mi amor por Dios es increíblemente grande, es por encima de todo. Y mi amor por las almas y por mi prójimo. Pero esto, que quede claro, yo creo que hay una perspectiva que la gente no está tomando en cuenta. Y hay muchos que están en un evangelio medio falso, medio diferente, que no entienden, que no tienen nada que ver con el amor de Dios, con establecer que hay que amar y defender la nación de Israel. Alguien me dijo, ¿usted idolatra a Israel? No. Yo amo a Jesucristo y idolatro a Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Pero yo estoy consciente y comprendo que el que ama a Dios tiene que amar a Israel. Lo dije una vez y lo diré de nuevo, aunque muchos se opongan. Un cristiano que no ama, que no apoya al pueblo de Israel, en mi humilde opinión, no es un verdadero cristiano. ¿Cómo puedes tú decir que amas a Jesús si no amas a Israel? Israel es la familia de Jesucristo. Entonces, cuando miramos todo lo que está sucediendo, en muchos aspectos y en muchas áreas y en muchos temas, el señor Jorge Mario Bergoglio necesita confesar como un hombre ordinario, pero no delante de un sacerdote, no delante de el señor literalmente Otmar Egloff, originario de Suiza, de 91 años, que hace 3 días estuvo entrevistado y habló diciendo, soy el confesor del Papa Francisco. Ahora, no está muy claro si confesó antes de que fuera Papa o fue también confesor durante su papado. Lo que sabemos es que el Papa Francisco confesó sus pecados. De nuevo, repito, esto que quede claro. Sabemos que el Papa Francisco confesó sus pecados. ¿Qué significa? Bueno, me imagino que ya no es el infalible. Ahora es normal como todo ser humano. Pero el Papa Francisco debería de confesar el pecado más grande. El más grande. Y si me está viendo o si algunos de los que trabajan con él en el Vaticano me están viendo, pásale el mensaje, dile, señor Jorge Mario Bergoglio, el pecado más grande que tienes que confesar es que tú has puesto la iglesia antes de Jesucristo y que tú has declarado que la salvación es por obras y no por gracia. Y yo te digo en este momento que por gracia sois salvos y por medio de la fe. Y la fe tiene que estar puesta en Jesucristo. No en la iglesia, no en los dogmas, no en la institución, no en la historia católica, en Jesucristo. La Biblia dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Esta noche en la campaña llegó un amigo católico, que Dios me lo bendiga si me está mirando. Muy lindo. Vino porque oyó el anuncio de la que estaba predicando yo acá en Worcester, Massachusetts. Y llegó y se me presentó, tuvo que irse temprano. Me dice, Gary Lee, vengo a verlo, a escuchar la palabra. Soy un católico, pero lo escucho todos los días y usted me ha sido de bendición. Y hay millones y millones y millones de católicos que a través de los años me siguen como figura pública. Y yo he dicho esto y lo sigo sosteniendo. Millones de católicos tienen fe. Millones de católicos aman a Dios. Pero soy muy claro. Hago distinción entre la religión y entre la gente, entre la institución y entre las almas. Y quiero que quede claro, Dios ama la gente. La institución es otra cosa. También hay problemas en el pueblo evangélico y las denominaciones cristianas protestantes. Pero una vez que entendemos que hay que poner los ojos en Jesucristo,
mirarlo a Él, porque Él es el Salvador, nadie más. Ahí es donde venimos delante de Dios, confesamos nuestros pecados, le pedimos perdón y escúcheme bien, ningún sacerdote puede perdonar tus pecados, solamente Jesucristo. Y la Biblia dice, Primera de Juan, como comencé en esta transmisión, si confesamos nuestros pecados a Él, Primera de Juan capítulo 1 versículo 8, 9 y 10, si confesamos nuestros pecados a Él, Él será fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Increíble. ¿Qué? Increíble, insólito. El Papa Francisco confesó sus pecados, pero le faltan los más grandes. Ojalá que me esté mirando y diga, quiero confesar de nuevo, pero no tienes que ir, Jorge Mario Bergoglio, ante el sacerdote de 91 años, Otmar Eklof. Ve delante de Dios, arrodíllate ahí en el Vaticano y dile, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, perdona mis herejías, perdona todos los pecados, arrepiéntete de corazón, saca el escapulario, el rosario, las mandas, todas las cosas que tengas, deja de prender velas, deja de arrodillarte delante de las estatuas y las imágenes y entrégate a Jesucristo. Tal vez será un milagro histórico, milenial. El Papa de Roma se convierte de verdad a Jesucristo. Comparte el comentario, su amigo el evangelista Gary Lee, diciéndote como siempre, Maranata, Cristo viene pronto. Shalom.